Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos como invitada a Anabel Lorente, pedagoga y activista en redes. Anabel, tenemos muchas ganas de conversar contigo, así que bienvenida. Y bueno, nos gustaría, pues nada, empezar un diálogo un poco con Ezequiel de Faro Digital y ambos en la Universidad de Barcelona y tratar un tema que los tres, ¿no? Desde distintas perspectivas, el de la ONG, la investigación, la docencia y el activismo, ¿no? Estamos tratando y estamos pues, a la vez muy preocupadas, ¿no? Que es el tema de las redes sociales. ¿Qué pasa más allá de las pantallas? ¿Qué hacen las jóvenes y los jóvenes en Internet? ¿No? Es ese gran interrogante y pues hablar un poco y contigo y poner en diálogo esas miradas. Pero primero, Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado este año tan atípico y qué te ha dejado esta pandemia? Si nos ha dejado algo bueno, ¿no? Si has aprendido algo, pues ¿qué ha sido durante este año? Pues es complicado, ¿no? Porque no han pasado como muchas cosas sin haber pasado muchas cosas. A mí me deja más conocimiento sobre mí misma, es decir, yo venía de unos años, pues eso, de no parar, de aceptar todos los trabajos que tenía, de tener mucho, mucho, mucho curro, de viajar mucho, dar charlas, conocer más gente, bueno, una vida muy estresante, ¿no? Y de también vivir en pareja, en un piso pequeño, pam, de golpe me quedo sola en un piso que además es bastante grande, sin trabajo y sin nada que hacer. Y me lo tomé un poco como una oportunidad para volver a estar conmigo, ¿no? Entonces me fue muy guay para volver a leer, volver a pintar, volver a escucharme, escuchar podcasts, revisar qué es lo que a mí me molaba, ¿no? Por qué empecé pedagogía, no sé, autores que me gustaban, no sé, también he visto mucho Netflix, también no quiero darme las del intelectual, las cosas son así, también he visto muchísimo Netflix. Y ha sido un momento, yo creo que para conectar, para sanarme cosas que estaban un poquillo así y reconectar conmigo misma. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Buen día. Sumado a esto de ir para adentro, ¿no? De poder tomar un momento para vos, un momento largo, ¿no? Se nos ha ido expandiendo los meses, ya se hace año. Pero quería preguntarte un poco cómo te cambió o cómo percibís vos que si hubo un cambio, digamos, con tu uso de tu comunicación a partir de tus redes, con tu comunidad, ¿fue más intenso, no? Y a su vez, sabemos que tenés encuentros, que das charlas con jóvenes. ¿Qué pensás, si tenés alguna opinión de cómo le cambió un poco a ellos y a ellas? Sí, vale. Voy a responderte por los dos lados. Primero, a nivel personal, me di cuenta que yo, o sea, yo previamente ya en 2019 me diagnosticaron con depresión severa y lo primero que hice fue quitarme redes, porque me di cuenta que era una fuente de ansiedad, de tener que estar pendiente, tener que estar subiendo contenido, tener que estar respondiendo a cualquier cosa, recibiendo cualquier cosa, y fui muy consciente a la hora de decir, basta, y estuve unos meses sin. Entonces, con ese aprendizaje ya hecho previamente, cuando llegó la pandemia, ¿no? Y todo el mundo se encerró en casa y abrió los móviles, yo ya sabía que en algún punto esto tiene que frenarse, ¿no? En algún punto voy a quedarme cansada, cuando lleve 3 horas mirando el teléfono me va a entrar otra vez ansiedad, me voy a agobiar o lo que sea. Así que me lo fui gestionando de muchas maneras, me lo gestioné en plan, intenté hacer muchas actividades fuera, es decir, pinté, bueno, aquí hay varios cuadros, pinté un montón, que es lo que a mí me iba muy bien para salir. Me bloqueé las aplicaciones en horarios, es decir, no podía acceder a las redes sociales quizá durante el medio del día y sí por la noche o al mediodía un rato. Y intentaba seleccionar mucho todo aquello que consumía. Y luego a nivel eso como consumidora de redes y luego como creadora en redes sociales, sentía muchísima angustia. Sentía muchísima angustia porque todo el mundo estaba haciendo conciertos, exposiciones, charlas, directos. Era exagerado la cantidad de... hay el concepto de infodemia, ¿no? que ya se acuñaba antes, ¿no? La infodemia que se vivió en marzo del año pasado o en abril fue brutal, o sea, abrías las redes y todo el mundo estaba haciendo cosas, ¿no? Y a mí me dio por quitarme las redes, entonces otra vez estuve unas semanas quitándome las redes, luego volví y escribí, por ejemplo, un artículo para Código Nuevo, que es un medio digital, sobre cómo los artistas se han visto transformados en máquinas de crear contenido, ¿no? Gratuito además. Entonces reflexioné mucho sobre el tema y me mantuve más
hacia un lado. Es decir, durante esa época no quise generar más ruido y ahora sí que estoy quizá más activa creando contenidos, también porque ahora me los pagan y antes no quería hacerlo gratis. Pero creo que lo supe gestionar bien. Se ha ido Raquel se ha ido. Ya volverá. Te respondo si quieres lo de los jóvenes. Lo de los jóvenes, sí. Lo de los jóvenes. Lo de los que tú estás más al caso que yo también, porque también te dedicas al ámbito. Lo de los jóvenes, básicamente yo lo que sentí es que o sea, por una parte sentía que el discurso es positivo porque necesitan un espacio de sociabilización que no están teniendo, por lo tanto, hello Raquel. Es que llamaron a la puerta, cosas de trabajo es lo que hay, correos. Perdón. No, ya estábamos hablando de los jóvenes, de cómo les, o sea, de todo este tiempo de pandemia, cómo realmente les afectaba a los jóvenes el tener todos esos recursos, ¿no? Y yo le decía a Ezequiel, y a ti en la ausencia, que siento que hay como dos líneas, ¿no? Una que era positiva, porque de golpe sí que les estamos dando un espacio de sociabilización, porque para que no se queden en casa con papá y mamá, que eso es muy frustrante, ¿no? Sobre todo depende de qué familias, lo que hablábamos el otro día, Raquel, que cada casuística déjala ir, ¿no? Y por otro lado, estamos fomentando un tipo de inercias que se dan y que los jóvenes realmente no tienen una preparación psíquica para gestionar. Es decir, nosotros quizá, como hemos vivido la diferencia entre vivir con redes y vivir sin redes, podemos comparar y hacer ese cambio de gestión, pero ellos ni siquiera tienen ese espacio para planteárselo, ¿no? Entonces también han surgido demasiadas problemáticas vinculadas, que hay mucha investigación, creo, alrededor, sobre todo en Estados Unidos. Claro, ahí te quería agregar, a partir de lo que contás vos que te sucedió respecto a la infoxicación, ¿no? ¿Crees que es una competencia o una habilidad importante para desarrollar, sobre todo los más jóvenes, pero me parece que todos en la sociedad, esto de poder saber desechar la información? O sea, más que antes quizás era el desafío acceder a la información. Ahora accedemos a una abundancia de información tremenda. ¿Puede ser como un nuevo talento saber decir esto a la papelera de reciclaje? Sí, de hecho no sé si, o sea, me lo estás diciendo y me estás recordando un artículo que leí hace poco que hablaba de esto, ¿no? De que la gente más competente de las siguientes generaciones será aquella que sepa seleccionar la información. No sé si has leído ese artículo, si no te lo enviaré, lo leí en Medium, te lo mando. Y justamente hablaba de esto, ¿no? Hablaba de la toxicidad de toda la información, la infodemia, toda esta tendencia, ¿no? A generar, y cómo de golpe, pues eso, en un mar de conocimientos, al final no sabemos nada tampoco, porque si no sabes tener las herramientas críticas para seleccionar, acabas sabiendo cero. Entonces, el entrenamiento que tendría que tener la gente joven es desarrollar un sentido crítico, desarrollar un sentido de búsqueda, ¿no? Para saber aquello que te funciona más y menos. Igual que, por ejemplo, cuando queremos desarrollar una habilidad, sabemos dónde tenemos que mirar, qué tutoriales de YouTube, qué WikiHow, qué no sé qué, bla, bla, bla. Esas capacidades que nos ayudan a encontrar la mejor oferta formativa autodidacta tendría que servirnos para todo, para informarnos, para incluso entretenernos, no consumir cantidades y cantidades de vídeos chorras y coger entretenimiento de calidad, para cualquier tipo de aprendizaje que se hace a través de la red, ¿no? Entonces, esa habilidad estoy dándole muchas vueltas y estoy, ya te digo, leyendo y informándome mucho sobre cómo ayudar a desarrollarla. Primero, porque a mí me interesa también, y también para la gente joven, ¿no? Porque al final también genera mucho desazón y mucha angustia verse ahogados en ese mar de quién sabe qué, porque lo llamaría conocimientos, pero es que tampoco son, ¿sabes? Raquel, en esto que no es una entrevista, sino un diálogo, a ver qué opinás vos como profe e investigadora. Escuchándola a Anabel se me viene a la cabeza el hecho de como ver dos grandes maneras distintas, ¿no? Como una dicotomía en la manera de acceder al conocimiento. Por un lado, la profundidad o ir a la esencia de las cuestiones, que es quizás más la forma universitaria, académica, por así llamarlo. Estoy simplificando y cometiendo muchos errores, ¿no? Pero por otro lado, lo que proponen quizás mayoritariamente las redes de todo superficie, ¿no? ¿Cómo se hace desde la uni o cómo haces vos o cómo te parece que podríamos llegar a hacer también para
contraponer en algún punto lo que ofrece el mercado y chicos y chicas están consumiendo todo el tiempo contra, no sé, lo que se propone en una carrera o en la escuela mismo o mismo en la universidad. ¿Cómo ves vos esa tensión? Yo no sé cómo lo habréis vosotros, pero yo creo que igual necesitamos ir más a la una, ¿no? O sea, una de las preguntas que yo tenía para Anabel era, ¿podemos ir más a la una, influencers, educadoras, investigadoras y para ti, ¿no? ONGs también. Es decir, al final estamos aquí 3 personas de ámbitos muy distintos, pero que a la vez tenemos muchos puntos en común. O sea, ¿qué nos preocupa a las 3 aquí? Yo creo que ¿qué nos preocupa a muchas? La formación de las jóvenes, ¿no? O sea, la formación de la ciudadanía y que estemos todas preparadas para hacer frente a los retos que nos vienen, ¿no? Y los retos que nos vienen, pues estamos hablando de adicción a redes sociales, pero es que, por ejemplo, últimamente a mí me preocupa mucho todo el tema de los trastornos alimentarios también, ¿no? Es decir, cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo nos cuidamos, cómo nos comparamos constantemente con otras, ¿no? La sexualidad, o sea, no hay ningún tipo de formación alrededor de la sexualidad, el machismo, ¿no? O sea, son tantos temas que la cuestión para mí sería decir, ¿cómo no trabajarlo por separado, sino ir todas a la una, ¿no? Y bueno, y conectándolo también, ¿no? Devolviéndoos la pregunta, yo cuando Anabel habló, bueno, no quiero darle más publicidad a Netflix ya, pero me acordé parece que nos paguen, me acordé del documental de Social Dilemma, ¿no? Que además me llegó por Ezequiel y luego comentamos en clase, y fíjate que Social Dilemma sería un ejemplo de lo que preguntas, ¿no, Ezequiel? De decir, es un documental que se ha visto en muchas casas, que hemos visto en la uni y hemos comentado, relacionándolo con las estadísticas, con las investigaciones, con lo que se hace más desde la academia, y que, bueno, a la vez, pues eso, puede ser una herramienta fuerte para poder trabajarlo. Y no sé, y lo conecto ahí con lo de que dijiste antes, Anabel, de estar tanto en casa con papá y mamá, ¿no? Y digo, ¿cómo, devolviendo la pregunta, a las familias qué consejos les podríamos dar, ¿no? Yo creo que has dado ya algunos tips buenos de igual limitarme las horas y tal, pero antes de llegar a ese extremo ya de tengo que desconectar porque no puedo más, ¿qué consejos podríamos dar para que no se llegue a esas adicciones o a llegar a un punto que ya no se puede más? Yo creo que Ezequiel es experto en, en talleres y movidas. Por favor, Ezequiel. No, a ver, construyámoslo, co-construyámoslo. No, a ver, sobre todo desde este año que quizás te ha tocado hasta ya hacer algún tipo de charlas presenciales. ¿Cómo lo ves vos esto? Digo, ¿cuál es la gran distancia? En algún punto flota también como lo estamos conversando acá, ¿no? Siempre con Raquel, con Pablo, tratamos de hacernos estas preguntas sin ser tan boomers, ¿no? Que en algún punto lo somos, o digo, ante nuevas plataformas, no sé, Anabel, conversábamos de Twitch, hablábamos de OnlyFans, ¿no? Y lo primero ante lo desconocido es el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de que generaciones mayores a los niños y a las niñas de hoy no estemos por lo menos a priori tan preocupados y tratar de conectar ahí, ¿no? De achicar, de construir puentes para en algún punto habitar, ¿no? Porque digo, Internet en tanto espacio público es un lugar en donde estamos habitando, en donde están nuestros miedos, nuestras emociones, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan. Te devuelvo la pelota, vamos. Bueno, también es como el cómo conectar con ellas, ¿no? O sea, cómo como adultos, que nos guste o no, cada vez vamos a ser más adultas y más adultos, cómo seguir conectando con las jóvenes, con lo que les preocupa, qué consejos darles. O sea, un papá o una mamá que ya tienen los móviles a los 10 años a veces, ¿qué hacemos? ¿Les damos el móvil y adiós? ¿O qué podemos hacer? Claro, yo he recogido un poquito lo que los dos decís y como propuesta, yo creo que se debería fomentar mucho más los espacios en común y los espacios de reflexión en familias. Es decir, por ejemplo, yo me he encontrado mucho a veces cuando he hablado en mis redes de estos temas, ¿no? Curiosamente, la gente que me responde no es las chicas jóvenes, es hombres mayores de 60, 50 años en plan, Anabel, tenemos esta movida estoy con una asociación de familias de la escuela, y es que cada fin de semana hablamos de lo mismo, ¿no? De cómo lo hacemos.
Y yo creo que el problema es ese, que se diverge, ¿no? El tema de adultos, niños, ¿no? O adultos y adolescentes. Y yo creo que tiene que haber alguna forma en la que se puedan sentar en una misma mesa o en un mismo entorno jóvenes y adultos y expertos en el tema y educadores, ¿no? Y podamos hablar de esto abiertamente desde un punto, y además, Raquel, sé que las dos vamos en la misma línea, no autoritario, desde un punto de yo no soy aquí el padre y tengo más voz que tú o tengo una experiencia más elaborada, todo lo contrario, mi experiencia es X, pero la tuya es Y, tienes tú el mismo valor como consumidor de todo este tipo de redes y de usuario que yo, que no lo soy, pero necesito saber qué hay ahí detrás, ¿no? Yo me encuentro, desgraciadamente, mucho con la figura de que me digan, es que tú eres influencer, y es como, no, yo no soy influencer para empezar, influencer es otro tipo de personas, influencer es aquella persona que realmente vive de su exposición pública y yo no vivo en mi exposición pública, yo soy creadora audiovisual, hago vídeos de humor, hago tonterías, hago charlas, hago animaciones, hago lo que me apetece, pero no soy influencer, no crearé algún tipo de influencia porque me siguen miles de personas, sí, pero no lo soy. Pero ya ese término se ha como... Es como cuando te decían de joven, es que tú quieres ser modelo o eres modelo, ¿no? Ya conlleva un montón de cosas negativas, pues, que es superficial, que punto intelectual, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos como adultos o como personas estudiosas de señalar como algo malo Twitch o Instagram o los influencers o los youtubers, etcétera, y intentemos hacernos un hueco entre ellos, no tienes que ser uno de ellos, pero intentemos tener entre nuestras filas a esta gente para poder construir discurso y alternativas en común, ¿no? Mi idea va con el tema de la convergencia, ¿no? Del debate y de poner en común. Anabel, tomando esta definición de influencers como la que decís, ¿no? Sacando esto de la persona que representa marcas, que vive de su imagen y demás, o sea, teniendo esta diferenciación clara, te quiero preguntar si desde tu punto de vista, las y los maestros, docentes en general, asumen su rol de influenciadores. ¿Crees que son influenciadores hoy de las juventudes? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros tres estamos en el ámbito de la educación y lo tenemos muy claro, pero la gente tiene que entender lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la educación es a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida. A lo ancho de la vida quiere decir que te educa tus colegas en el parque mientras estáis comiendo pipas, te educa el profesor de gimnasia, te educan tus profesores, la influencia de esos profesores, te educa todo, la tele, todo. Entonces, yo creo que los profesores también, o sea, tenemos que realmente, ya más a nivel sociológico, ser conscientes de cómo funcionan las influencias de este mundo y qué porcentaje tiene en un joven la influencia de un profesor que realmente lo estimula positivamente. El otro día estaba con una chica que se decidió a ir a un centro de salud mental porque tuvo muy buena conexión con su tutora y le empezó a explicar un problema de alcoholismo. O sea, que esto, quiere decir, es una influencia real, es una influencia positiva, claro. Y luego la que la acompaña es una amiga, que es otra influencia, otra chica que le tira un capote, ¿no? Y al final, no así, o sea, tenemos que querer entender las cosas de una forma más global, ¿no? Y no quedarnos en discursos como muy concretos. No, es que las redes influencian y todo esto porque los influencers hacen promociones de alcohol. Bueno, a ver, ¿qué porcentaje de eso realmente afecta a un individuo, a un chaval o una chavala, ¿no? Se tiene que investigar, yo creo, mucho más eso. Digo, en este sentido, en la escuela y en las universidades también, pero sobre todo en las escuelas, tenemos que integrar mucho más estos temas, tenemos que trabajarlo mucho más, ya no solo trabajarlo, sino igual conversarlo, ¿no? Yo no sé qué sensación tenéis, además, Ezequiel, en Argentina, no sé si el sistema educativo es distinto, pero acá lo que son los problemas como más personales, ¿no? Como el que has mencionado, el alcoholismo, pero tantísimas otras situaciones que encuentran las jóvenes y que no comentan con las familias, muchas de ellas, ¿no? Que ahí está un poco el kit de la cuestión. No hay espacios, no hay muchos espacios en el aula para hablarlo, ¿no? Y además que a mí no me apetece hablar de mis problemas delante de 30 personas que 4 igual se están metiendo conmigo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo trabajarlo eso mucho más? Igual ya no solamente desde el aula, que también, sino desde otros espacios escolares que igual no sean de a 30, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos ese espacio en la escuela? Claro, yo ahí lo que te agrego es la percepción o la sensación de estar encerrados constantemente en falsos debates, ¿no?
estamos discutiendo si el móvil en el aula sí o no, o cómo como docentes incorporar, no sé, hablar de las tensiones sociales, y digo, ¿por qué estamos pensando tanto en eso si forma parte importante de la vida de tus estudiantes y a su vez de la propia, ¿no? ¿Qué no estamos reconociendo ahí? No sé qué pensás ahí, Anabel. Bueno, es el constante debate, ¿no? Yo me acuerdo que ahora, cuando yo acabé la carrera, estábamos hablando de algo parecido, no relacionado a las redes, sino relacionado a la educación emocional, ¿no? Me acuerdo que nos dio, mi generación nos dio por ahí, y era como, ¿y por qué en la escuela no se promociona saber respirar, saber calmarse, meditar, yoga, De hecho, mi TFG iba un poquillo por ahí, ¿no? Como programa extracurricular, y mi planteamiento era esto, ¿no? Si estamos todos de acuerdo como educadores que esos aprendizajes son tan necesarios, en este caso, todo lo que es ciudadanía digital, ¿no? ¿Por qué no se está implementando? ¿No? ¿Cuál es el espacio que se necesita para implementar? ¿Dónde debería estar dirigido? ¿Quién debería mediarlo? Yo creo que eso nos dejan 5 minutos y los tres, además los tres con la experiencia que tenemos, hacemos un proyecto niquelado de cómo se tiene que implementar y hacer. Ese no es el problema. El problema es quién nos va a pagar la comida. Es decir, a mí, iniciativas como el Faro Digital, por ejemplo, me parece una pasada de proyecto, ¿no? O incluso desde la universidad, que hay como pequeños proyectos en un instituto, en no sé qué, incluso desde las propias alumnas que tienen unas iniciativas brutales, ¿no? Ya están esas iniciativas. Hay que incentivarlas, hay que dar presupuestos, hay que realmente buscar que el sistema quiera compensar toda esa falta de soporte. Es decir, ok, han sido 4 empresas que han generado todo esto y es una locura. Ok, ¿qué hacemos ahora? No puedes, estamos intentando regular todo el tema, por ejemplo, de derechos derechos humanos dentro de lo digital, ¿no? Desde la Comisión Europea, etcétera. Pero aún no se está logrando. Pero mientras tenemos una población que lo está sufriendo. ¿Qué hace el gobierno frente a eso? El gobierno lo que tendría que estar haciendo es subvencionar entidades, subvencionar proyectos para que desde la escuela, desde el ámbito no formal, desde las asociaciones, desde lo que es la sociedad civil, se pudiera estar gestionando esos recursos, ¿no? Para mí es como, y a veces esto pasa muchísimo en todos los ámbitos, es decir, muchas veces la salud mental pública que tenemos es muy deficiente, pero hay asociaciones de salud mental que son financiadas por el gobierno para que puedan tener otro efecto y sean un poco de ayuda y complementario a esas deficiencias que presenta la pública, ¿no? O incluso aquí en España ahora va a cambiar el modelo, pero se ha visto mucho con el tema de la inmigración, ¿no? De golpe llegan un montón de chavales que el sistema no está preparado para acogerlos y tampoco los pueden devolver, porque no pueden hacer devolución en caliente. Hay un montón de asociaciones que se encargan de tener pisos, de recuperar a estos chavales, de gestionar y mediar todos los conflictos que hay, de salud, sociales, etcétera. Pero claro, estas asociaciones están financiadas por el gobierno. Por lo tanto, lo que yo creo que es la solución es una financiación real a proyectos sociales de ámbito digital, de ámbito de ciudadanía digital, como es el caso de Faro, por parte de entidades públicas. Bueno, entidades no, administraciones públicas. Claro. Bueno, te agradecemos la publicidad gratuita. Como Por favor, si nos está viendo alguien de la Generalitat, del Ministerio, del Consejo Comarcal, de lo que sea, amigos de entidades públicas, por favor. Clarito. Más claro. Ayudadnos a cambiar el mundo. De verdad es que tenemos que comer, es una putada. Tenemos que comer para hacer proyectos guays. Es una putada. Escuchá, Anabel, a ver, porque estamos hablando de cómo hacer que las escuelas incorporen estas problemáticas, estas tensiones a nivel identitario de sus estudiantes, relacional, ¿no? Ahora, cuando llegamos a la cuestión de desafíos, ¿no? De riesgos, de amenazas en algún punto, sin caer en una visión muy tecnopesimista ni nada de eso. ¿Cómo ves la cuestión de la gestión de esos desafíos? Digo, ¿cómo hacemos para empoderar, por un lado, a las chicas y a los chicos, y que cuando les suceda algo que digamos que los afecte, que los vulnere sus derechos, ¿crees que están las condiciones? O sea, ¿tenemos a dónde recurrir desde la escuela, desde la justicia y demás? ¿Cómo ves esto? Yo veo que a nivel, o sea, actualmente cuando hay este tipo de
situaciones, ¿no? Por ejemplo, se suelen dar en centros educativos. Por suerte, algún grupo de chavales o chavalas confía en su tutor, tutora y se lo explica. El tutor, tutora se encuentra sin recursos, o sea, porque tampoco sabe hacia dónde dirigirse, porque tampoco hay una formación específica en este ámbito, ni hay una entidad a la que redirigir, ¿no? Entonces yo creo que lo que sería un factor diferencial fuera que existiera como, igual que por ejemplo cuando estamos en un centro educativo de secundaria, ya hay chavales que presentan problemas de salud mental, ¿no? Se les deriva al CSMIC y eso lo hace el propio centro. Cuando hay problemas de, pues eso, de sexualidad, de embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual, se les deriva al CEJAS, que es otros. Quiero decir, hay diferentes estamentos que, bueno, si el centro no llega, pero tiene dónde dirigirlos. En este caso, con temas digitales, temas incluso, cuando hablo de digital, queda mucho general, pero estamos hablando de que hay acoso sexual a través de la red, hay grooming, que grooming es todo un tema que, bueno, Ezequiel sabe para rato del grooming, pero que, bueno, que se puede derivar en cosas muchísimo más graves y son realidades que el ciberbullying, que también, que parece que todos si le ponemos un ciber delante no tiene importancia, ¿no? Y no es verdad, y ocurren cosas muy heavies, que por ser en la red no se le está dando la importancia que tienen. Pero eso es lo que genera que cuando las cosas estas se van de madre y llegan al aula, llegan al centro, nadie sabe qué hacer. Y no hay un dispositivo en activo para generar el protocolo, para derivar allá a los chavales y hacer un tratamiento, una intervención social más cercana. Por lo tanto, mi respuesta es no, no hay nada ahora mismo, pero sí podría llegar a haber, obviamente, y debería. Claro, yo cuando habláis sobre grooming, sexting, bueno, sexting no tanto como problemática, pero digamos que a veces me lo imagino, no sé si peco o no, pero como esto ya sucede, ¿no? Presencialmente, ok, estamos ahora como en la era digital y pasa también por lo digital y por lo virtual, ¿no? Pero es algo que ya pasaba, aunque cambian obviamente los términos, ya pasaba presencialmente y sigue pasando, ¿no? Presencialmente hablas de acoso, acoso escolar, por ejemplo, y sí, pasa en las redes, pero pasa también en la escuela, ¿no? No sé, a mí algo que me gusta mucho de lo que tú haces, le llamamos influencer o anti-influencer, llamémoslo como queramos, pero es que este tipo de dinámicas, de situaciones, con True Story, con estas animaciones que haces, las muestras, ¿no? O sea, son cosas que usualmente están muy, muy escondidas y tú las muestras, ya sea en esa parte virtual como, no, como presencial, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuáles crees que son esas problemáticas, esas dinámicas que se producen, ¿no? Relacionadas igual, pues ya no solo con las redes, sino con el género, con otro tipo de desigualdades? ¿Y por qué crees que están tan invisibilizadas, ¿no? Me interesa mucho esa perspectiva tuya de, pues eso, ¿por qué están escondidas? ¿Por qué las muestras? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Con todo eso. Premio a la pregunta más difícil que me han hecho esta semana, Raquel, te estás luciendo. Y es viernes, o sea. Hombre, es que no ha sido fácil para nada, es viernes por la mañana, estoy pensando en la cerveza de la noche. No, no sé, yo creo que realmente a mí me sorprendió mucho cuando saqué True Story y la gente me decía, qué valiente, ¿no, tía? Y es como, no, qué valiente, no, lo que pasa es que yo soy muy cara dura, es algo que va muy conmigo. Entonces, no era consciente de que ahora ya, mirándolo con perspectiva, sí es verdad, qué valiente, hostia, hablar de todas estas cosas que realmente son microviolencias a nivel macro, bueno, también pague las consecuencias, ¿no? Que ya lo sabemos todas, que la sobreexposición a mí me costó bastante caro. Pero sí que creo que deben haber otros formatos, y lo hablábamos el otro día en tu asignatura de narrativas digitales, debe haber formas en las que la gente puede hablar de sus relatos, puede plasmar en lo digital realidades sociales muy, muy crudas, ¿no? pero que están, sin tener que pasar por la exposición propia, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, ¿no? Que True Story habla de mis historias y habla de mi acoso, habla de todas las violencias que yo he sufrido, etc. Pero claro, también te digo, a nivel como artista audiovisual, también soy consciente de que la primera persona es la que mejor funciona, es la que la gente más empatiza. Pero yo creo que deberían haber más laboratorios de investigación sobre estos temas, de cómo acercar realidades sociales, pues challenging, muy desafiadoras o desafiantes para la sociedad, cómo acercarlas al grosso, ¿no? Porque además a mí me pasa mucho de que yo estoy acostumbrada a
o sea, yo vengo de un background bastante, bueno, de la exclusión social y tal, y me doy cuenta que a veces explico cosas a mis amigos de ahora, ¿no? De la universidad y posuniversidad, y se tiran las manos a la cabeza, en plan, ¿cómo que de pequeña tenías que cenar cosas de sobre porque no? Bueno, es que esto pasa muchísimo, es que no me hagas sentir a mí como el bicho raro que... No, yo soy una pequeña representación de miles de personas que no que lo pasaron como yo, que siguen, que aumenta, que esta gente cada vez es más, o sea, la Cañada Real, es decir, hay un mogollón de situaciones de que se están vulnerando los derechos humanos por desigualdades sociales que no las estamos viendo. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Dónde le estamos poniendo nuestra atención? Estamos poniendo nuestra atención a las pantallas, vale. Pues de alguna puñetera manera, de alguna santa manera, tiene que haber alguna forma en la que esa realidad se nos ponga delante y tiene que ser un lenguaje lo suficientemente atractivo como para que no apartemos la cara. Porque yo soy la primera y soy consciente que obviamente sigo a Save the Children, UNICEF, yo qué sé, todo tipo de asociaciones, organizaciones de este tipo, ¿no? Y claro, a veces ves cosas que es como ¡buf! Y lo quitas. Tenemos que encontrar una narrativa que acerque a las personas y que quieran y que haga que se quieran implicar. Volviendo a la True Story y cierro, lo que más me gustó es que mucha gente, muchos hombres me escribían públicamente porque dio mucho para debate, escribían públicamente y decían, hostia, yo no conocía esta realidad. Pero en lugar de coger y decirte, porque eso también lo recibí, eso es mentira, porque no lo he visto y no lo he vivido, lo que he hecho es llamar a mi madre, llamar a mi hermana, hablar con mi pareja. Y de golpe me han dicho, sí, esto lo viví a los 17, lo viví a los 15, lo viví a los 24, lo viví antes de ayer. Es decir, abrir esos espacios de debate, abrir esos espacios de empatía y de poner en común, ¿no? Y también eso por una parte, y la parte catársica de las chicas de decir, wow, es que yo sufrí esto exactamente igual de pequeña, he visto esta historia, me ha impactado, pero es que he abierto 200 comentarios que hay con 50 historias más así y he sentido, ¿sabes? Como cuando vas a grupos de ayuda mutua, que de golpe te vas como muy cuidada, muy querida, pues he conseguido eso a través además de algo digital, ¿no? Tenemos que ser mucho más inteligentes que el sistema y generar esos espacios. Ya está. Bueno, he hecho un speech de Obama. Lo siento. Sí, me encantó, perdón que me cuelo, Ezequiel, pero solo quería comentar algo, ni preguntar, pero me recordaste una vez que incorporamos un juego en clase en formación de maestras en el último curso que se llama Deconstrúyete, al que ahí sí le hago publicidad porque es un gran juego que se creó desde una investigación en Chile pero sobre violencia de género, pero que, bueno, fue creado desde una investigación, pero se hizo de una manera, desde un formato, ¿no?, que permite lo que tú estás diciendo. Fíjate que ni es digital o virtual, pero sí lo permite, ¿no? Y estábamos viendo como distintas escenas, ¿no?, distintas historias que habían pasado, que si te fijas tiene ahí un punto de relato también. Y éramos 10 chicas y un chico, porque, bueno, es educación, ¿no? Cuidados, mujeres, qué remedio. Y había un chico y se quedó fascinado y dice, pero ¿eso os pasa a las mujeres? ¿En serio vais con miedo por la calle cuando volvéis de fiesta? Y yo, hola, ¿en qué mundo vives? A todas, o sea, no hay excepciones, ¿no? Entonces, no sé, como que realmente empatizo mucho con esto, ¿no? De buscar otros formatos, buscar otras maneras de hacer llegar, pues eso, ¿no? Desde las clases, desde las redes, desde todos lados, a generar estas conversaciones y a sacar el velo, ¿no? De todo esto que pasa y que está tan oculto. Sí, y aparte, a ver, hago esa lectura, pero a su vez me parece que hay algo en lo que decís, Anabel, que está de fondo, que es esta crisis de confianza de las personas en las instituciones, ¿no? Y que en algún punto lo digital viene a romper con sus herramientas. Y me parece súper valioso ese desafío de intentar desde las narrativas, desde las cuentas, desde nuevas maneras. Creo que ahí está la potencialidad de estas herramientas y otras también, ¿no? ¿Por qué no ser creativos e intentar de... No sé, me acuerdo, ¿te acordás, Raquel, cuando conversábamos con Marina Garcés y que decía, ¿cómo puede ser que la educación en pandemia netamente o solamente pueda ser a través de lo digital? Digo, existe el correo, no sé, existen cuestiones comunitarias que podemos valer de esas, ¿no? No sé, yo esa es una lectura que hago como muy de lo contemporáneo, de que las grandes instituciones están en crisis de confianza, o sea, que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas lo hacemos y que ahora, bueno, a partir de lo digital es como que, bueno, cada uno va armando su paquete, ¿no? Yo le confío a Anabel, yo le confío a Faro Digital, yo le confío más a no sé quién.
Y es todo lo veo como una gran licuadora hoy día, ¿no? Como que es mucho más complejo cómo reconstruir esa confianza, y a su vez el otro desafío que tomo de lo que planteás es cómo hacemos los que trabajamos en servicio, en educación, en lo que sea, para ayudar a que cada chico y cada chica pueda prestarle atención a las cosas que les interesan y cómo salirles de lo que el algoritmo le muestra, ¿no? Que a fin de cuentas siempre va a terminar apuntando al gusto, ¿no? Al gusto que tiene, y llevarlo y potenciarlo totalmente. No sé, ¿cómo lo ven eso? ¿Cuál era la pregunta? No, fue más bien un pensamiento. Si quieres, le alargo un poquito más a lo que ha dicho Ezequiel, que ya lo he pillado, ya he pillado cómo construye las preguntas, que es muy divertido. Ya lo he pillado, ya sé por dónde va. Te lingo un poquito y te lanzo la pelota a ti, Raquel, si quieres. Vale. Yo me quedo con la parte de, bueno, o sea, todo, claro que, o sea, tenemos la misma narrativa los dos, y sobre todo la idea, me ha gustado mucho, yo estaba a punto de apuntármela, de cómo competimos contra el algoritmo. Claro, es como, ¿cómo competimos contra el algoritmo? Es que es muy complicado. Entonces, yo cuando pienso sobre ello, ¿no? Y pienso en desarrollar proyectos, ya ni siquiera pienso en competir contra el algoritmo, porque no, o sea, yo he vivido el algoritmo como creadora audiovisual, o sea, realmente tengo mucha vinculación con redes y sé que el algoritmo es mucho más inteligente que nosotros y lo siento, pero es así. Lo que sí quiero es que, o sea, a mí me ha tomado bastante tiempo investigar cómo funcionan este tipo de sistemas y este diseño de esas tecnologías, y quiero que los chavales lo sepan. Es como, me da igual si te pasas 72 horas al teléfono, pero quiero que sepas por qué te pasas 72 horas al teléfono. Quiero explicarte, quiero hablarte de Jaron Lanier, quiero hablarte de Snowden, claro. Quiero hablarte de cómo este sistema está tejido. Igual que igual que, por ejemplo, a mí me pasa mucho antes, cuando trabajaba más con chavales, era como, ¿por qué te piensas que acabas comprando esto y no esto? Porque hay una psicología aplicada en marketing, hay un no sé qué, hay un no sé cuántos, y la gente, cuando realmente se ven como títeres, ¿no? de un sistema o de varios sistemas, empieza a reaccionar, porque una vez, es lo típico, bueno, la frase que se dice, una vez tienes el conocimiento no puedes ya no tenerlo, ¿no? Pues una vez sepas cómo funcionan las redes sociales, cómo se gestionan estos algoritmos, dónde han nacido y qué es lo que quieren de ti, luego, si quieres decidir hacer el mismo consumo de redes, adelante, pero al menos ya sabes en qué tipo, cuál es tu lugar en esta cadena, ¿no? En esta jerarquía. Raquel. Te la complejizo un poco más, Raquel, porque te lo llevo a lo que te debe pasar a vos cuando te tocaban las clases presenciales. En lo virtual quizás ni lo ves porque están tus alumnos con las pantallas apagadas, ¿no? Con la cámara. Pero digo, en esta competencia por la atención, y coincido con Anabel, ¿cómo vas a competir contra un algoritmo que es mucho más inteligente que cualquiera de nosotros, sucios, mundanos, limitados e imperfectos, ¿no? Son máquinas que tienden a la perfección, y en algún punto que saben que si a mí me gusta el color azul, va el color azul, ¿no? Pero después caen en la clase de Raquel, ¿no? Caen en la clase de un docente. ¿Cómo haces para personas que están tanto tiempo expuestas a esta dirección de la atención, ¿no? A dirigirte acá, o sea, estás en YouTube y el botón derecho va a mostrarte lo que más te va a enganchar? ¿Cómo hace un docente para por lo menos un ratito, unas 2 horas o mucho menos que 2 horas, tratar de que ellos y ellas hagan un poquito de foco, ¿no? Claro, claro. A mí yo os respondería que algo que me fascinó fue que después de tantos meses de clases online, volvimos 2 semanas en Barcelona a dar clases presenciales. Nadie cogió el móvil en clase en las 2 horas. Nadie. O sea, yo estaba fascinada, todas las alumnas así. Y digo, uy, este año, pues muy interesantes mis clases, ¿o qué pasa? Están fascinadas. Y cuando les decías, ostras, qué atentas y qué calladas y qué os pasa, ¿no? Es que echábamos tanto de menos esto. Echábamos tanto de menos vernos, hablar. Después, aunque no podamos ir a tomar algo, da igual, encontrarnos después, que el encuentro sea auténtico, ¿no? O sea, que no todo sea a través de la pantalla. Entonces,
es como que por un lado sí, os doy totalmente la razón en que el algoritmo nos come la atención y que vamos, que hay que hacer un esfuerzo para que no sea lo primero y lo último que vemos cada día, ¿no? El móvil. Pero que a la vez, cuando salimos de ahí dices, hay vida, o sea, no sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy 10 horas delante de la pantalla cada día. Cuando salgo es como, por Dios, basta ya, ¿no? Entonces yo creo que sí, bueno, que por un lado es evidente, ¿no? Que tiene que haber esa conciencia, totalmente de acuerdo con Anabel, pero a veces yo creo que estamos más cansadas de lo que igual somos conscientes de tantas redes y de tantas pantallas. No lo sé. Y por otro lado, yo no sé si igual hemos aprendido tantas cosas en lo virtual, pero que ahora necesitamos traer a lo local, que un poco es por donde iba Marina, ¿no? Que decías tú, Ezequiel, antes, que decía, ¿por qué todo tiene que pasar por Internet? Y yo no sé, yo en Internet aprendí tantísimo de culturas lejanas, sobre colonialidad, sobre apropiación cultural, sobre abusos sexuales, violencia de género. Aprendí muchísimo y ahora es como, vale, eso lo aprendí gracias a que Internet nos conecta con todo el mundo, pero ahora, ¿por qué no lo traemos a lo local? ¿No? ¿Y por qué no vamos al aula, a la familia, en la casa, en los parques, ¿no? A hablar sobre esto? No sé, por ahí lo veo un poco más, no sé si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. total. Y un poco para cuidar de la sobreexposición a pantallas de nuestra anti-influencer favorita, vamos a ir cerrando también, porque ya vamos 1 hora y después nos retan porque este contenido se hace muy eterno, ¿no? Estoy muy de desacuerdo, lo siento por interrumpirte, estoy de desacuerdo. Luego ya haré yo mi exposición. Perfecto. No, yo quería preguntarte, Anabel, más que preguntarte, pedirte que en algún punto, como para ir redondeando un cierre, podemos conversar 20 minutos más, pero no importa. ¿Algún libro, algún documental en esta línea, contenido así curado que a vos te haya servido como para la reflexión, para seguir pensando, que te haya gustado, que te haya atrapado? Ahora te retomo. No me ha gustado lo de la hora, ¿eh? Ser 1 hora está bien que sea 1 hora. Yo no había dicho eso. Yo he dicho que hay que luego saber gestionar ese contenido para depende de qué plataformas. Y no soy influencer. Bueno, en fin. Volviendo a lo de Raquel, que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Raquel, lo de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, me ha venido a la cabeza, ¿no? Con lo de las chicas. Me ha parecido como muy bonito y también me ha recordado que la vida en realidad es todo cíclico, ¿no? Que de golpe yo creo que ahora mismo se está generando una nostalgia a lo físico y a lo que, perdón, a lo físico y a lo que no es virtual, que realmente la vamos a vivir cuando la pandemia se relaje o pase, ¿no? Y hay que saber, en ese momento hay que saber atacar y aprovechar esos espacios para replantear la forma en la que nos comunicamos. Ese es mi punto de vista. Y luego, que yo creo que ellos, que entendemos los jóvenes quizá como sujetos pasivos y son sujetos activos, en el sentido de que sí que es verdad que delante de las redes puede parecer que tienen una figura más pasiva, pero ellos también tienen sus reflexiones, ellos también se cansan de hacer scroll, ellos también sufren en primera parte los efectos psicológicos que tienen en ellos, aunque quizá no los estén valorando, evaluando como nosotros, que nos encanta investigar y vamos a mirar más allá y queremos enseguida ponerle sentido a las cosas, ¿no? Pero yo creo que de ese darse cuenta que cada chico, cada chica tiene, hay mucho de donde agarrar. Lo que deberíamos hacer es, muy socrático el tema, ¿no? Usar más la mayéutica, más el ayudarle a plantearse las preguntas correctas, porque ellos mismos ya están viviendo ese desazón con las redes. Ellos mismos ya están cansados de sentirse como parte de un juego del que no son del todo conscientes por qué están ahí ni qué están haciendo y a veces los ves que se hacen preguntas muy buenas, ¿no? Yo creo que desde la educación y la investigación deberíamos como ayudar, ¿no? A sacar eso en vez de venir aquí y decir, pues no, tienes que bloquear pantallas y tienes que hacer esto. Y no, es como, ¿qué te está yendo bien? ¿Qué te puede ir bien? ¿En qué te puedo ayudar yo? Yo soy una herramienta, ¿no? Eso por un lado. Y luego, respondiendo a Ezequiel, libros y, bueno, obviamente el Social Dilemma me ayudó mucho, aunque como ya hablábamos con Ezequiel es como muy novelístico, ¿no? Se lo montan ahí, bueno, es para Netflix, es una americanada al final. Jaron Lanier es buenísimo. Bueno, si me pongo a sacar referentes ya sabéis más o menos por dónde voy a tirar. Pero yo creo que es que, claro, el problema con esto es que todo lo que yo os puedo decir son gente que ahora mismo están muy recién investigando sobre ello o que están realmente generando un discurso y empezando unos debates en Estados Unidos y que es contenido en inglés.
y que aún queda mucho, ¿no? Yo creo que tiene que haber en algún momento algún salto más del conocimiento académico al entretenimiento, que en este caso Social Dilemma es uno, pero yo creo que se están gestando, tienen que empezar a gestarse buenas fuentes de recurso para que la gente vaya a aprender más sobre este tema, ya sea TED Talks o lo que sea. Y en este caso yo recomendaría Faro Digital. Ya te tiro ahí el este. Sí, sí, de verdad. Ya hablando así, imposible, Raquel, ¿eh? Bueno, bien. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que quieras decir como cierre? Bueno, no, pero me gustaría preguntaros a vosotros cómo enfrentáis desde el boomer la... ¿Me odiáis? No, es normal. O sea, bueno, la discusión que siempre tenemos, chicos, en plan, ¿cómo creéis que es la mejor manera de acercaros a los jóvenes o de cambiar la realidad social hoy en día? Si desde la academia estamos muy limitados porque realmente no se nos están ofreciendo todos esos espacios o presupuestos que deberíamos tener para tener que estar haciendo un trabajo eficiente, por un lado, y por otro, estamos muy distanciados de las redes porque no nos interesan, porque realmente es algo con lo que nosotros no tenemos por qué trabajar, porque somos conscientes de esa parte B de las redes que no nos gusta. Es decir, desde esa distancia, porque por medio hay como muchos intermediarios que no nos dejan llegar a nuestro punto de acción y de intervención social, ¿cómo planteáis hacer práctico toda esta teoría que hemos sacado en una hora? Yo me animo a arrancar y cerrás tú, Raquel, y ya vamos andando. Y respondo con un concepto que planteaste vos, Anabel, de que todo es cíclico, ¿no? Y en algún punto no podemos, si nuestra vocación como organización o como personas pasa por intentar construir puentes, intentar ponerse en función de servicio, guiar, acompañar, escuchar principalmente, ¿no? No podemos dejar afuera a lo digital. O sea, a nosotros en Faro nos ayuda mucho haber hace años definido Internet como un espacio público. O sea, a partir de ese reconocimiento es intentar y luchar todos los días para que en este nuevo espacio público, o que ya no es tan nuevo, tiene 20 años, pero bueno, el tango dice que 20 años no es nada, intentar que todos los derechos que son, entre comillas, analógicos, llevarlos a los espacios digitales. Creo que la misión de las instituciones más macro, como los estados, los organismos internacionales, las organizaciones sociales y las escuelas, tiene que estar siempre en pos de la igualdad, ¿no? En pos de poder reducir las desigualdades. Digo, ¿para qué creamos maravillosas técnicas humanas como son las tecnologías digitales si no es para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, o por lo menos de las mayorías, ¿no? Pero bueno, tiene toda una connotación política y que no siempre es la que predomina. Muchas veces predomina mucho más el mercado, las ganancias, y me parece que estas viejas instituciones que todavía sirven y un montón, tienen que ayornarse desde este lugar, ¿no? Desde hacer contrapeso y equilibrar un poquito. Hey, sí, está buenísimo, ganen dinero, muchísimo dinero, porque lo que crearon es una maravilla, pero también me parece que hace falta avanzar mucho como sociedad en el cumplimiento de los derechos y las posibilidades, sobre todo de los que ya venían excluidos antes, ¿no? Y en algún punto los debates que a nosotros como organización social nos parecen súper interesantes tienen todos que ver con el cruce entre inteligencia artificial y un costado ético, ¿no? Porque ya empezamos a ver por todos lados cómo la última gran tecnología, o la tecnología, entre comillas, más inteligente, que es la inteligencia artificial, refuerza sesgos y refuerza exclusiones preexistentes. Entonces, me parece que es súper complejo, pero bueno, hay que siempre ir por más y no resignarse y salir de esta... Un poco lo hacemos en broma, ¿no? Lo de ser boomer, ¿no? Está buenísimo para poder...
en algún punto ser conscientes, pero tenemos que activarnos, no estar sentados desde la silla diciendo extraño a la imprenta y a la radio y al diario de papel. No sé, Raquel. Yo tomo tu respuesta más macro y me voy a lo súper micro, para todos y para todas. O sea, mis consejos o mi propuesta, o ya no para los demás, para mí misma, es que las personas adultas dejemos de juzgar tanto. O sea, estamos constantemente juzgando a las jóvenes. Esto no hay que hacerlo, esto no lo haces bien, esto no deberías hacerlo, esto deberías hacerlo así, esto estaría mejor así. ¿Por qué? Porque tú quieres como adulta. Bueno, pues no, o sea, deja de juzgarnos y pasa antes a entender. Me gustó mucho la idea de Anabel, cerrando también y cogiendo algunas ideas para mí claves de escuchemos más a las jóvenes. No me canso de decirlo en todos los espacios que estoy y me mandan a callar, pero escuchemos más a las jóvenes y dejemos de juzgarlas, no solo escuchar, porque ¿qué pasa? Que si las estamos juzgando no nos lo van a contar, se van a callar. O sea, por eso hay esa distancia tan heavy entre familia, entre papás y mamás y tutoras y tutores y jóvenes, ¿no? Porque las estamos juzgando y yo, si me siento juzgada, voy a contar algo de mí, pues no. Y por otro lado, y muy relacionado con esto, dejar de esconder nuestras miserias como adultas. O sea, todas hemos recibido abusos, todas nos hemos sentido una mierda porque nos han hecho sentir así, muchas nos callamos por miedo, muchos os imponen un tipo de masculinidad, un tipo de actitud que tenéis que tener. Muchas hemos hecho cosas y compartido cosas que después nos podemos arrepentir. O sea, ¿por qué ahora juzgamos a las jóvenes? No, enseñemos también eso, ¿no? Entonces yo creo que eso nos acercará un poco más a las jóvenes, y no solo a las jóvenes, a todas las personas también más vulnerables, ¿no? O sea, en lugar de juzgarlas tanto, escuchémoslas, no las juzguemos y enseñemos también lo que a nosotros nos ha pasado, seamos más transparentes. Y desde ahí, pues nada, cerrar diciendo, a no ser que queréis apuntar algo más, que pues eso, me encanta la idea de escuchemos más a las jóvenes, de favorecer espacios en común. O sea, esa me la he apuntado y me ha gustado mucho, además porque conecta con otras charlas que hemos tenido. Y también una idea que recupero como así para cerrar, la de buscar maneras para compartir relatos que son invisibilizados, ¿no? O sea, contarlos mucho más y destapar, sacar ese velo y contar, ¿no? Profe, ha cerrado espectacular, creo que es redondito. Así que, Anabel, agradecerte de corazón por este espacio, por abrirte, por compartir con nosotros, por habernos entrevistado en algunas partes. Estas son las charlas que salen más lindas. Así que mil gracias. No, a vosotras, vosotras y vosotros, por participar conmigo haciendo cosas. Yo encantada de que me llaméis. Ya sabéis que las influencers no somos tontas, también tenemos carreras, estudios, investigamos, hacemos activismo, así que quedo a vuestra disposición.